Buenos días, mis estimados alumnos. El día de hoy tendremos nuestra segunda sesión de clases. Si ustedes pudieron checar en su plataforma, yo ya les encargué su primera tarea, que tendrá un valor de 25% en actividades, en tareas y trabajos, que consiste en analizar el documental de Jürgen Clary, Un crimen llamado educación, y de ahí deberán elaborar un ensayo de reflexión de 8 a 15 hojas. Lo cual ustedes se darán cuenta y me dirán, bueno, pues, ¿qué trascendencia puede tener ese estudio? Bueno, Julian Clary es un experto en neuromarketing y hace un gran estudio sobre lo que es el tema de la educación debido a los sufrimientos que tuvo su hija dentro del sistema educativo de los Estados Unidos. Pero lo que interesante del proyecto es que él analiza 14 modelos educativos y concluye que el más, vamos a decirlo así, el de menor calidad o el que más detalles tiene es el de México. Pero más allá de eso, lo interesante es el análisis y la reflexión que ustedes puedan llegar. Bueno, ya para iniciar el tema del día de hoy, analizaremos los temas de diferentes perspectivas de la educación bajo los grandes teóricos de lo que corresponde al estudio de la sociología. Para ello, tendremos que analizar primero el funcionalismo del gran filósofo Emilio Durkheim. Durkheim nos habla de que la educación es un hecho social al que estudia de un modo práctico y no teórico, y que el sistema incorpora diversos contenidos en el alumno que son de relevancia social, diferenciados según la cultura de que se trate para poder encajar en ella. Si lo analizamos, la teoría de Durkheim no está tan alejada de la realidad. El principio fundamental del estudio de la sociedad, según Durkheim, es que el hombre se puede integrar socialmente, pero sin olvidar quién es la persona y cuáles son sus esencias. Entre ellos incluye las creencias, los valores y todo aquello que de alguna manera lo hace partícipe y copartícipe de su realidad. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo puedo aplicar el funcionalismo de Durkheim en las escuelas de la actualidad? El principio es la adecuación de la clase al contexto social y cultural del alumno. Les digo porque hay profesores que cometen el grave error de dar su clase como si fuera igual para todos. Y hay que tomar en cuenta de que aunque sea el mismo contenido, generación tras generación, cada grupo es diferente, cada necesidad es diferente. Su realidad se debe asimilar de manera diversa y el alumno hay que adecuarlo al contexto social en el que se mueve. Y el segundo término debe ser claro en su idealización social, es decir, no hacer que el alumno crea que las cosas se van a manejar de una forma tal que el conocimiento sea una base fundamental. ¿A qué me refiero? Bueno, a que las cuestiones arbitrarias siempre van a estar presentes. Es decir, cómo los recursos deben irse adecuando y cómo deben irse recapitulando. En pocas palabras, la tarea de Durkheim es ubicar, adecuar y contextualizar. De ahí pasaríamos cómo podemos aplicar las teorías funcionalistas a la sociología de la educación actual. Hablaríamos de propósitos intelectuales, propósitos políticos, propósitos sociales y socioeconómicos. Y lo más importante es que el alumno debemos fomentarle algo esencial que se llama el espíritu crítico. Y el espíritu crítico siempre debe ser tomado en consideración, ya que no debemos olvidar un elemento esencial. ¿Cuál es? Que la educación ante todo no solamente es integrar. Las teorías de la década de los años 50 y 60 decían, si no promuevo la crítica social en mi alumno, no estoy realmente logrando un cambio significativo en la manera de enseñar y, por supuesto, de aprender del alumno. Entonces, el sistema muchas veces no le gusta el espíritu crítico, y más al sistema educativo actual, y más el de México, que ellos lo que buscan ante todo es que el alumno no piense, no actúe y no sintetice su realidad. Nosotros como maestros tenemos ahora esa misión de tratar de generar ese espíritu crítico. De ahí tendríamos que analizar la teoría de Robert King Merton, el estructural funcionalismo. Esta teoría de Merton nos habla de cómo hay que analizar al mundo a través de diversas integraciones, es decir, una estructura piramidal en la cual muchas veces el alumno se siente
intimidado, atacado y en muchas ocasiones vapuleado. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se siente cómodo. Entonces, aquí tenemos que analizar cómo sería esa teoría. Según esta teoría, hablaría que los medios de comunicación, los líderes de opinión y la gente común, de alguna manera van cayendo como jerarquías y esas jerarquías se van recapitulando. Aquí podríamos pensar, si yo falto, hay una sanción a una clase. Si yo no cumplo con una tarea, hay una sanción. Lo cual no digo que esté mal. Sí es correcto que se va a ser sancionado. Pero ¿hasta qué punto la sanción puede ser un peligro en el sentido social? ¿Y a qué me refiero con peligro? Si yo nada más el alumno, al momento que está entrando a mi aula, siente que va a ser intimidado con una sanción, realmente no está logrando el objetivo. Entonces ya socialmente estoy creando un ambiente de tensión dentro del aula de clase. De ahí pasaríamos a analizar la teoría social funcionalismo, pero del doctor Talcott Parsons. Él nos habla de 4 subsistemas: el organismo, la personalidad, el sistema social y el sistema cultural. Pero aquí nos habla acción como conducta, es decir, cómo el individuo mismo se va integrando. Bueno, ustedes dirán, bueno, pues no parece tan alejado de la teoría anterior, la de Merton, pero la de Parsons nos habla de algo interesante. También toma en cuenta a la familia y a todas las jerarquías que se fueron conformando a lo largo de nuestra historia social. Es decir, cómo de alguna manera el poder se va de alguna manera ampliando y a la vez reduciendo para el individuo desde el momento que nace y hasta el momento que éste deja de existir en el mundo terrenal. Entonces, uno de los elementos que podríamos interesar del estructural funcionalismo de Parsons, podríamos analizarlo en el capitalismo en general, cuando decimos que la sociedad gobierna, educa, defiende, dirige y trabaja. ¿A qué voy? El dirigente gobierna, las instituciones religiosas educan, el ejército defiende, las clases poderosas dirigen y los proletarios trabajan. Pero si lo analizamos desde la óptica Parsons, la parte crítica, diría, el gobernante dice, te manda, nosotros te mandamos. La parte religiosa o que educa, te atontamos más que educar, porque te da la ideología que ellos quieren que aprendas. El ejército te dispara, es decir, es el que si tú no sigues las normas, te va a agredir o te va a lanzar un balazo. Las clases poderosas o la burguesía, no nos comemos de ustedes, es verdad. El burgués come del proletario y finalmente nosotros alimentamos a toda la cadena, o sea, los trabajadores o proletarios, y trabajamos para el servicio de las clases poderosas. Entonces aquí habría que plantear entonces hasta dónde esta teoría funcionalista de Parsons sigue vigente también en las escuelas. ¿Cuántas veces el maestro sigue esa línea sin darse cuenta? Está siguiendo una reproducción social y trata en todo momento que su alumno sea parte del sistema, pero no se da cuenta que a la larga lo que está haciendo es un alumno que se vuelva pasivo. Y luego le exigimos que sea crítico al alumno, cuando en realidad nosotros nunca le dimos la posibilidad de ser crítico. Le dijimos siempre que debía seguir normas. Entonces de ahí habría que analizar otra de las grandes teorías, la del gran filósofo Pierre Bourdieu, que se llama la teoría de la reproducción. Una de las la tercera teoría, que nos habla que la importancia de la educación en el capital cultural heredado, específicamente a través de la reproducción social, habla de un análisis del sistema educativo, que se centra fundamentalmente en la forma de evaluación de las escuelas, que son guiadas por un sistema que genera y forma un hábitat aceptado. Palabras más sencillas, lo que nos quiere decir Pierre Bourdieu es que lo que yo culturalmente, sin mis usos, costumbres y creencias, son reproducidos a la colectividad y el profesor se vuelve un producto inconsciente o transmisor de la cultura dominante o la que está imperando en ese momento. Es decir, yo maestro le enseño al alumno lo que el sistema me exige, no lo que el sistema de alguna manera quiere negar que es lo correcto. De ahí para Bourdieu nos hablaría que la reproducción social es la introducción de la cultura dominante en todos los contextos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo lo veré yo en mi aula de clase?
Nosotros, consciente o inconscientemente, seguimos lo que nos han implantado el sistema educativo. Pongo un ejemplo muy fácil para que lo entiendan. Cuando yo voy a dar filosofía, que yo imparto la materia de filosofía a nivel bachillerato, me doy cuenta de que la gran mayoría de los teóricos a los que yo voy a abordar dentro de mis clases, resulta que no son de origen asiático, africano, latinoamericano, salvo algunas excepciones. La mayoría son europeos. Y eso me habla de un dominio eurocentrista, es decir, Europa como centro del poder dentro de la academia. Y entonces eso también me habla de que yo tengo que reproducir de alguna manera a la siguiente generación lo que para ellos consideran lo cómodo, lo conveniente o lo que es considerado lo correcto. Así de sencillo. Me guste o no me guste, yo tengo que adaptarme a las necesidades de un sistema imperante y tratar en todo momento de adecuarlo a mi realidad, simple y llanamente. Y entonces hablaremos de que la reproducción social crea también rutinas o la rutinización de la escuela. Por ejemplo, el alumno cuando llega el maestro que se levanta, que el maestro le dice por favor toma asiento, que el alumno de alguna manera tiene que decir presente cuando está haciéndose el pase de lista. Yo, por ejemplo, en el caso de secundaria, yo les pongo una activación a la cita de la mañana cuando doy la clase. Entonces ya los alumnos de antemano les gusta, ¿no? Tienen que acostumbrarse a que la activación es parte esencial de mi clase. ¿Por qué lo hago? Porque como ustedes saben, los alumnos a las 7 de la mañana pues todavía vienen un poco dormidos, con sus sentidos un tanto dispersos. Entonces yo con la activación trato que el alumno pues se active, se reactive y se sienta parte de ese proceso. Y de ahí el profesor posee una función de inculcadora, ahí donde yo les los mencionaba. Transmite la cultura y actúa como un mediador entre los comportamientos del alumno y los comportamientos que yo tengo hacia ellos dentro del sistema educativo. Es un modelo que no acepta sugerencias, es decir, se sigue porque así lo marca la norma y punto. No hay necesidad de estarlo planteando o replanteando. Así es y punto. Algunos ejemplos podemos manejar de Paul Bourdieu. Hay unos ejemplos ilustrados muy buenos en las redes sociales. Hay uno que yo les puedo comentar que es muy bueno, que nos habla de cómo desde que somos niños, en el preescolar, luego de ahí en la secundaria y el bachillerato, y luego de ahí a la universidad o las facultades, de alguna manera crea el sistema donde ya te va generando, te va adecuando y te va siguiendo una serie de normas. Y aquel que no la sigue, lo desecho, lo mando fuera, como si fuera un producto que no me sirve. Es como si fuera una mercancía de alguna manera. El sistema, de alguna manera, mecaniza el sistema y me obliga en todo momento a que yo no pueda ser partícipe de esa realidad. Entonces, ahí es donde empezamos a plantear hasta dónde podría ser peligroso el poder integrar socialmente a esta realidad. De ahí pasaríamos a la siguiente teoría, la del gran sociólogo también francés, Christian Baudelaire, la escuela dividida. Baudelaire nos habla de que la escuela nació con una finalidad, dividir la sociedad y como un intento de legalización de la existencia de dos redes, escolarización a través de proletarios o trabajadores sometidos y agentes activos de la ideología dominante, es decir, el trabajador frente al que te va a formar para seguir las reglas del burgués o el dueño de la empresa o del capital. Baudelaire nos habla también de una organización de la escuela en clases sucesivas por edad, objetivos de división de redes de escolarización, también nos habla del atraso escolar para marginar a hijos de proletarios o trabajadores, dando lo que se llama los cursos de recuperación. O sea, por ejemplo, si en el sistema educativo, en el caso de México, vamos a poner un caso, si el alumno reprueba, debería repetir el curso, pero dar las opciones del examen extraordinario, luego el título de suficiencia, luego la regularización, luego última oportunidad, o sea, a lo que voy. El sistema busca, de alguna manera, que el alumno se reincorpore a su sistema, de alguna manera, vamos a decirlo, utilizando un recurso económico en el cual yo le voy a cobrar al alumno por un derecho a una evaluación de salvar
o de salvaguarda. Entonces ahí nos habla de una mal llamada cultura, nos habla Baudelaire, es un subproducto ideológico. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan que ya anteriormente en la clase les había dicho que la cultura es usos, costumbres y creencias? ¿De acuerdo? Bueno, entonces quiere decir Baudelaire, según su teoría, que nosotros transmitimos un sistema que de alguna manera tiene usos, costumbres y creencias, pero del burgués hacia el proletario. Es decir, el dueño del capital me controla y yo, el que vendo la fuerza de trabajo, me adapto o me adecuo, si no soy considerado un marginado social, por lo tanto, no funciono dentro del sistema. Así de sencillo. Y entonces hablaré también de una psicología del niño que elabora una infancia tendente a la infantilización del proletariado. Es decir, a mí no me conviene un trabajador que piense, me conviene más que acepte normas. Entonces, le vendo la ideología de que mientras siga las reglas, él está en lo correcto. Y ustedes dirán, bueno, pues no tiene nada de malo. Pero entonces viene otra situación. Hay una teoría, o una imagen más bien, sobre la teoría de Baudelaire muy buena, que nos habla de cuando el alumno se queja con el profesor y dice que no le gusta estudiar y él se considera alguien raro por no le gusta, que le guste el estudio. Entonces el docente o el maestro le dice, no, el problema no es que no te guste estudiar, es que lo raro sería que con toda la carga social que llevas detrás de la espalda, no odiaras o no te gustara el estudiar. Ejemplo serían los políticos ineptos dentro del sistema, las leyes de incentivo dentro del sistema educativo, los pedagogos surrealistas, es decir, que parece que diseñaron su clase de unas maneras que no tienen cabeza ni forma, los profesores que no ejercen autoridad o que ni siquiera parece que hay presencia de padres, y finalmente los profesores llamados quemados, que quiere decir los profesores que ya no dan más allá de sí y simple y sencillamente están repitiendo lo ya establecido y ya no están esperando la edad óptima para la jubilación. Así de sencillo. Ya no están aportando realmente, ya no son esos profesores con los que de alguna manera tal vez empezaron de forma activa, dinámica, creativa y con un espíritu de enseñar a pensar. Esos tipos de maestros tal vez ya se descartaron y ahora el alumno está entrando en una nueva fase. De ahí tendríamos que analizar la teoría del gran filósofo y sociólogo estadounidense Henry Giraud. Henry Giraud nos habla de la teoría de la resistencia de la pedagogía radical, que habla de un agenciamiento humano y de una experiencia escolar como piedra angular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos habla principalmente de que el alumno debe vincularse a su institución y se habla de una comprensión crítica. Es decir, el alumno entiende que el sistema está mal, pero también el maestro le enseña al alumno que aunque esté mal, él está dispuesto a hacer la diferencia, a hacer el cambio. Y a eso me va a permitir que el dominio de las clases, disculpa, en el contexto escolar está bien delimitado. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más sencillas. Un ejemplo práctico. Hay un esquema muy bueno de Henry Giraud que nos habla de cómo al alumno lo estoy ensamblando desde el momento en que yo le estoy manejando una expectativa desde que tú entras a la escuela, te voy a formar de tal manera, te integro un chip para que de esa manera tú sigas la línea. Sonaría similar a lo que estábamos viendo en la teoría de Baudelaire o en la teoría de Pierre Bourdieu, pero hay una diferencia. Aquí ya me habla de que los alumnos descartados o los desechados no tienen posibilidad del cambio. Entonces ellos se vuelven los radicales. ¿Quiénes serían entonces ellos los radicales? Los que el sistema considera problemáticos. Pero si nos ponemos a analizar la historia de la humanidad a nivel social, aquellos problemáticos normalmente son los que hacen los grandes cambios. Podemos pensar en grandes hombres, voy a poner un caso, en el caso de las artes, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, que bueno, ellos sí fueron reconocidos, pero para su época sí eran considerados rebeldes y algunas veces sin causa, cuando la realidad es que sí tenían una causa y era hacer que las artes se volvieran una proyección social de su época. Y es parte de la enseñanza de la sociología de la educación, que muchas veces no se quiere aceptar o no se quiere reconocer más bien.
Finalmente haremos las recomendaciones del día, ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Y las recomendaciones serían, primero, buscar adecuar el contexto de las diversas teorías sociológicas en la realidad educativa del siglo XXI, sin olvidar la esencia fundamental de cómo se siguen aplicando en las aulas de clase de la actualidad. ¿Qué quiere decir? Adecuarme mi época, mi contexto, que decir, dónde estoy situado. Segundo, comprender cada una de las teorías sociológicas en el contexto educativo, el docente podrá aplicar e implicar diversas posibilidades de acción, tanto dentro como fuera del aula, en lo que corresponde a su labor y dirección dentro y fuera del entorno escolar. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo estoy consciente como maestro que mi grupo necesita cambios, pero que esos cambios solo dependen de mí, entonces yo ya estaré haciendo un gran avance. Porque si yo lo único que estoy haciendo es reproducir lo malo, lo único que estoy haciendo es que el desarrollo del sistema educativo y su contexto sociocultural no se adecúen. Y finalmente, nunca subestimes las teorías sociológicas, ya que si bien fueron creadas en los siglos XIX y XX, muchos de sus principios y acciones siguen siendo parte sustancial del actual desarrollo del sistema educativo y su contexto sociocultural. ¿Qué quiero decir con eso? No por el hecho de que es una teoría del siglo XIX o del siglo XX, no tiene aplicación. Simplemente tenemos que adecuarla, comprenderla hacia la época que fue proyectada y cómo el día de hoy puede funcionar. Y finalmente vamos a dar lo que sería la segunda evidencia. La primera evidencia sería el ensayo académico del documental Un crimen llamado educación de Giorgia Clary. Y la segunda evidencia va a ser la elaboración de un mapa conceptual del tema del texto que acabo de subir a la plataforma, que se llama Hacemos visible la hipocresía social en las actividades escolares. El libro del que está basado es el libro Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro. Las páginas son la de 23 a la 48, como les mencionaba, ya está cargado en plataforma. Deberán ser 2 hojas mínimo, 4 máximo para la elaboración del mapa conceptual y deberá ser cargado en plataforma con un valor de 25% de resolución de trabajos y tareas. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Soy el maestro Alberto Márquez Laborde. Un placer haberlos atendido el día de hoy y ya saben que por medio de esta plataforma yo puedo aclarar dudas, inquietudes y estamos en contacto para nuestra tercera sesión. Hasta luego.